Frente a frente. ¿Qué le preocupa de las enfermedades que más están consultando en este momento, doctor? Bueno, para empezar, los conocidas, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de influenza, COVID, sistema respiratorio, estamos hablando de otras emergentes, como la actualmente que está dando problemas en China y en otros países, como son los otros tipos de virus que se conocen como metaneumovirus. Por ejemplo, la influenza en los Estados Unidos está siendo un problema serio de salud actualmente. Si hablamos de otros virus, si hablamos del metaneumovirus, que estamos hablando de China y otros países asiáticos, podemos decir que nos estamos enfrentando, si no a una nueva pandemia, sino que a la presencia de otros virus que nunca nos hemos expuesto, que tal vez somos susceptibles y por lo tanto podemos enfermarnos. Si hablamos un par de semanas atrás, yo vi un par de casos leves de COVID. ¿COVID? Sí, okay. Hace 2 semanas. Si hablamos de influenza, nada menos ayer vi 2 pacientes con influenza B. Y si hablamos de otros aspectos a nivel digestivo, podemos decir que las diarreas. Y las diarreas, uno anda buscando prácticamente virus. Y a la cabeza de esto está el rotavirus. Pero hay otro virus que se conoce como norovirus también, que lo tenemos prácticamente en todo el mundo. El sistema respiratorio actualmente es casi familiar de este metaneumovirus. Y se llama ortoneumovirus, que es el sistema respiratorio, por lo tanto son bien cercanos. Y las manifestaciones que pueden tener son bastante similares. Entonces podemos decir que en términos generales, podemos hablar de estados catarrales. Y los estados catarrales que afectan principalmente las vías respiratorias altas, es decir, faringe, oídos, nariz y garganta, estas manifestaciones a nivel del aparato respiratorio superior se pueden dar por una cantidad de virus. Yo creo que hay más de 130 o 150 partículas virales diferentes que nos pueden estar afectando. ¿Hay alguna relación entre que alguien haya tenido COVID y posteriormente la gripe se vuelvan más resistentes a pesar de que uno tome medicamentos? No tiene nada que ver. Nada que ver. No, porque son virus totalmente diferentes y va a depender de mi defensa de cada organismo. Usted y yo podemos tener el mismo bagaje de complementar cualquier agresión que nuestro cuerpo tenga a través de partículas virales, pero cada quien va a tener defensas diferentes. Cuando nosotros hablamos de un COVID largo, estamos hablando de las secuelas que el virus hizo en el momento que yo sufrí la enfermedad aguda y que puede tener una sintomatología específica. Por ejemplo, hablamos a nivel de cerebro, podemos hablar a nivel de pulmón, podemos hablar de cualquier parte de nuestro organismo que nos ha afectado. Por ejemplo, el olfato se puede perder durante mucho tiempo, pero se recupera al final. Si hablamos de influenza, no hablamos de influenza larga, sino que estamos hablando de influenza que me pegó fuerte, desapareció y me dejó inmunidad. Pero desgraciadamente el problema con la influenza es de que tiene una serie de mutaciones constantemente, razón por la cual usted se habrá enterado que la vacuna que se pone un año anterior, ¿por qué se pone la vacuna cada año? Precisamente porque está cambiando, está mutando. Entonces quiere decir que las anteriores ya no funcionan y tiene un nuevo componente para hacer que al momento que yo tenga el contacto con el virus, yo pueda resistirlo. La vacuna que se tiene en el país, que se aplica en los establecimientos públicos, ¿es para influenza A o B o para ambas? Bueno, tiene 3 componentes y son los subtipos que puede tener. Está la A y la B, pero también hay una que se conoce como Victoria, que afecta en otros países, que nos puede afectar tranquilamente, que nos puede afectar a nosotros también. Tiene 3 componentes, entonces antigénicos suficientes para que cuando nos la inyecten, nosotros podamos desarrollar una inmunidad contra A, B y la californiana y las otras que pueden venir en la vacuna. Hay muchas personas que comentan si no tendrá que ver estas muertes súbitas que se están dando en el mundo entero con la aplicación de las vacunas del COVID que se tuvo y que fuimos conejillos de indias para un experimento forzado que no había otra forma. Bueno, hay cantidad de científicos a nivel mundial que están investigando las 2 posibilidades. Una, o es por la enfermedad que adolecí en ese tiempo o es por la vacuna. Yo no me atrevería a decir en este momentito que es a través de la vacuna, porque realmente puede existir otras enfermedades también asociadas que de alguna manera predisponen a que la persona en un momento dado pueda entonces darle un ataque cardíaco. Y
puede ser una persona que tal vez no estuvo en tratamiento adecuado o no se dio cuenta que era hipertenso o que adolece una patología cardíaca y no tiene el tratamiento, entonces está sujeto a que en un momento dado, sin saberlo, le puede dar algo cardíaca. Y no necesariamente porque fue vacunado, porque le dio COVID previamente. ¿Y el sistema público está preparado para distinguir qué es un sincitial respiratorio? Buena pregunta. Bueno, yo sé que en lo privado sí existe, pero no sé si es para toda persona que con estado catarral le van a empezar a identificarlo. Lo que sí se sabe desde el punto de vista de salud pública y epidemiología es lo siguiente, que cuando usted tiene identificado que el número de casos es debido a un determinado microorganismo, al resto de los pacientes ya no le va a hacer porque el comportamiento del enfermo va a ser similar, por lo tanto no tiene que estar gastando en cada uno de los casos posteriores una vez identificado. Yo me recuerdo que cuando yo era viceministro, tuvimos bastantes casos de niños con toferina, y esa es la razón por la cual siempre se dice tener refuerzos. Cuando le dicen refuerzos, estamos hablando que si usted pone la que se conoce como triple, que incluye toferina, difteria y tétanos, le está dando refuerzos prácticamente a las personas, como para, si en caso son mujeres que pueden tener sus hijos, les están aportando cierta inmunidad para el momento del nacimiento y evitar que el niño se nos vaya a enfermar. Por lo tanto, es válido siempre ponerse la vacuna como un refuerzo cada 10 años. Sí, y existe en el sistema público. Claro, existe. Existe. Frente a frente.